Es un gusto, amigos, poderlos saludar por este espacio con el que intentamos comunicarnos, dar alguna información. Y en este caso concreto, cuando arranca el año y este país veraniego, playero, con una hermosa costa, tiende en lo posible a tratar de vivir algunos días de merecido descanso. La gente se vuelca a la cadena de balnearios en lo posible. No son todos, porque en el Uruguay hay trabajos impostergables, pero cada cual, aunque más no sea la costita de un arroyo, trata de descansar algún día, comer algún asadito en algún momento. ¿Y qué acontece en el sistema global de carácter informativo? El país tiende como a detenerse un poco y las noticias no son abundantes, y obviamente los espacios profesionales que tienen que ver con la vida de la prensa escrita y también de las otras formas de prensa tienen que darle continuidad a su trabajo, y en realidad hay, diríamos, una escasez marcada de noticias que puedan nutrir la información de carácter público, pero el trabajo debe de salir. Son días que inevitablemente la especulación se tensa, y si no hay muchas noticias, hay que construir algo para llenar los espacios. A veces con mayor fortuna, en otras con menor fortuna, y en otras seguramente que afectando a gente, tal vez no por maldad, pero sí en la necesidad de alguna manera de cumplir una tarea difícil: informar. Y cuando no hay que informar es un verdadero repecho en las redacciones, en fin. De allí es que se han volcado un conjunto de presuntas fuentes sobre cambios futuros en el nomenclato del aparato de gobierno, que en general tienen poca puntería, ninguna fortuna, y cumplen el papel indirectamente en alguna medida de afectar a la gente inocentemente. No debería de ser así, pero lamentablemente es así. Obviamente nosotros dijimos que iba a ser un verano caliente. ¿En qué sentido? En que había que trabajar, porque a veces se presentan problemas y posibilidades y hay que hacerle frente. No se puede bajar la cortina totalmente, porque de todas maneras el país sigue andando. Pero como tono general, mientras Europa tiene el ceño fruncido, la desocupación crece, algunos síntomas muy tenues estarían diciéndonos que la economía norteamericana, que sigue siendo la primera en el mundo, empezó a mejorar algo. Por lo menos hay algunos índices. Y esto es contradictorio con lo que pasa en Europa.
mientras existe mucha incertidumbre, obviamente, en el mundo, en esta parte de América y en nuestro país, nada indica que la marejada de la crisis nos pueda golpear con una virulencia de carácter paralizante. No es que no nos vaya a afectar, ya nos afectó. En la industria de la madera, de los tableros, cuyo principal mercado era el mundo industrial, tuvimos sobresalto. Con el pescado más industrializado que se vende en algunos supermercados, hemos tenido sobresalto. Hay algunas actividades industriales un tanto hackeadas, es cierto, pero a cambio de ello otras se expanden y el nivel de inversión parece importante, sigue su curso y no tenemos ningún síntoma, a pesar de que uno a veces piensa que no nos podemos convencer. Al parecer vamos bastante bien, pero obviamente tenemos problemas que resolver de larga data que no los debemos de disimular y deben de significar un esfuerzo consciente en el tiempo venidero. Pero la vida tiene muchas puntas, muchas facetas. Tenemos un conflicto con parte de los trabajadores bancarios, conflicto que no debiera ser, conflicto que en definitiva el Uruguay globalmente como sociedad tenemos que pensar que si queremos trabajar y construir un país mejor, debemos premiar precisamente al mérito, al esfuerzo, y al esfuerzo más o menos medible y al mérito más o menos medible. Y creemos sinceramente que a lo largo y a lo ancho de todo lo que es el trabajo en el Uruguay, el grueso de los sistemas de ascenso debe ser por concurso, por méritos contratables, y que el envejecer pasivamente en realidad no establece un gran mérito. Puede, y en alguna medida, algún grado de reconocimiento debe de tener, porque hay un cierto grado de acumulación de experiencia. Pero nada más que eso. La gente debe de poner esfuerzo de sí mismo, y hay que construir todo un funcionamiento público que esté basado en el interés que tenga la gente por mejorarse a sí mismo y multiplicando su capacidad pueda contribuir a multiplicar la capacidad global de nuestra sociedad y muy en particular del Estado. Tenemos que darnos cuenta que esto no ha sido bueno. ¿Por qué? Porque pareció el dar una ventaja en todo caso que se le puede dar a algunos, pero que no se le puede dar a todos, y desde ese punto de vista termina siendo una injusticia. Pero además una ventaja de carácter paralizante, porque en última instancia contribuye indirectamente a disminuir los bienes globales públicos, nos termina afectando a todos como sociedad.
Y comprendo perfectamente al sueño que puede tener un trabajador joven bancario que piensa, bueno, esto es una ventaja bárbara, me banco a 30, 35 años y tengo una jubilación espléndida por el solo hecho de ir pasando el tiempo. Humanamente yo lo comprendo perfectamente, pido que se comprenda mirado desde el punto de vista general de la nación. Los ascensos en los bancos y en todas partes deben darse por mérito constatable y medible. Y no puede haber, no debería haber otra vía que el concurso. Tal vez algún reconocimiento, sí, cada tantos años, por la permanencia, si se quiere hasta por la fidelidad. Pero no puede ser el sistema actual que por el hecho de estar pasando el almanaque estoy ascendiendo independientemente de capacitarme, de multiplicar mi capacidad intelectual, de multiplicar el aporte que pueda hacer el conjunto de la sociedad. Si este criterio lo generalizamos, nuestra sociedad termina paralizada. Tenemos que darnos cuenta que la construcción de los bienes públicos tiene que estar en línea con el afán de progreso de cada uno, y quienes más esfuerzo ponen buscando la meta de su progreso individual, contribuyen a multiplicar la riqueza pública. Tiene que haber un poco de premio para aquellos que naturalmente más se esfuerzan. Y creo que estas cosas las tenemos que pensar colectivamente como sociedad. Siendo tiempo de verano y de vacaciones, no podemos defender algo que no es una conquista de ningún tipo. Es un castigo para el conjunto de la sociedad, que en definitiva, directa o indirectamente, lo termina pagando en la tasa de interés, en tanta cosa. Soy partidario que los trabajadores puedan ir mejorando sucesivamente, y está bien, y debe de estar abierto ese horizonte. Pero una parte sustantiva de esa mejora debe ser expresión del propio esfuerzo. Esta no ha sido una medida caprichosa o contra nadie, es un cambio que necesita nuestra sociedad, nuestros parámetros culturales, el Estado entero. Debemos de dar más a los que se esfuerzan, y esto debe ser tangible y medible, y que nos peleen para que esa escalera de concurso sea justa, sea limpia, sea pura, y eso nos hace a todos. Pero en realidad pienso que no existen razones sociales de carácter profundo de interés general que justifiquen la existencia de este conflicto. Y no me gustan ni los descuentos, ni las sanciones, ni nada por el estilo. No será posible que razonemos colectivamente antes de una conveniencia general de toda la sociedad. Es una invitación. Por lo demás, amigos, a pesar de todos los pesares, hay una temporada turística que se ha transformado en una actividad importantísima desde el punto de vista de la economía para los uruguayos,
son miles de puestos de trabajo, son miles de ingresos más o menos importantes, más o menos laterales, que se dan a lo largo y a lo ancho del Uruguay, y creo que es una riqueza colectiva que debiéramos de cuidar entre todos, que debiéramos por un lado de no abusar, que debiéramos generar una conducta de buenos de correspondencia, de simpatía con el turismo, que debiéramos combatir toda tendencia al abuso del punto de vista económico, que debiéramos de cuidar este capital que depende de hilos muy finos, que la política exterior del Uruguay tiene que reflejarlo, y es el intento con la práctica de la política de buen vecino, no porque pierdamos o estemos negociando ninguna dignidad, estamos respetando el derecho a ganarse su pan, su trabajo, su porvenir, de muchísima gente que no tiene voz. Y creemos que esto se olvida demasiado en el Uruguay, demasiado. Y creemos que estas lecciones de la historia no se aprenden. Globalmente, una política que favorezca el turismo necesita todo un conjunto de elementos que la rodeen. No se puede pretender que vengan de los países vecinos, y no se puede pretender que los gobiernos vecinos no terminen poniendo palos en la rueda, toda vez que hay intereses competitivos de la actividad turística dentro de esos países, que también hacen su fuerza y están esperando cualquier ocasión para pelear legítimamente por sus intereses. Es decir, hay contradicciones de intereses en el mercado del turismo, y es obvio y es natural que se desea. No debemos de favorecer con actitudes poco pensadas de nuestra parte los intereses que pueden estar en contra de nuestro mercado turístico. Debiéramos ser lo suficientemente inteligentes como para darnos cuenta y mirar esas cosas y darnos cuenta que esas cosas son patrimonio global del Uruguay, más allá de las muchísimas y legítimas diferencias que podemos tener en esto y en aquello. Pero muy frecuentemente los seres humanos aventuramos opinión sin pensar, y sin pensar en la globalidad de las consecuencias. Es parte de nuestras debilidades humanas. Cosa buena fuera, en una temporada que está pintando muy lindo, que dedicáramos algún minuto a pensar en profundidad estas cosas.